confianza que Dios le va a depositar a cada uno. Ese es el principal motivo o la principal raíz que debemos de tener como matrimonio: Dios en nuestro matrimonio. Yo quiero que le digas a tu pareja, si está aquí, tú tienes a Dios en tu corazón o tenemos a Dios como el principal motivo de nuestro matrimonio. Yo creo que es lo principal que debemos de tener. Un matrimonio sin Dios, yo creo que va directamente al fracaso. Un matrimonio que no tiene a Dios como principal motivo es un matrimonio que puede fracasar muy fácil, porque Dios es el que viene a dar la fuerza, viene a dar el motivo y el amor que se deben de tener. Ese es el principal. Ese es lo que yo creo que es el primer mandamiento que dice la Biblia, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando tenemos a Dios como el principal de todo, creo que nos va a ir muy bien. Ese es el primer consejo que les doy: inviten a Dios a su matrimonio, porque eso es lo primordial. Número 2. La número 2 es la comunicación entre los dos. Esto es algo fundamental, la comunicación que deben de tener.